6 de noviembre, a poquísimos días de que la Argentina enfrente probablemente la elección más crucial, la que se bifurquen los caminos más que nunca, probablemente comparable solo con aquella del año 2003, después de nuestra crisis del 2002. Y escuchamos en nuestra canción de apertura Señor Juez de Ozuna y Anthony Santos, porque vamos a analizar la presencia del pedido de juicio político en la campaña del balotaje a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y más allá de desarrollar el tema, vamos a partir primero con una tesis. ¿Es la Corte Suprema de Justicia atacada tanto desde el actual gobierno como desde el Frente Libertario, es decir, de quienes supuestamente continúa el candidato Massa y quien enfrenta al candidato Massa, a los libertarios de Javier Milei, quienes más atacan a la Corte? Lo que demuestra que esta disyuntiva entre kirchnerismo y antikirchnerismo es obsoleta. Lo que está en discusión aquí no es kirchnerismo o antikirchnerismo. Eso fue 2015, 2011, 2003. Hoy la discusión central sobre la que se va a votar no es dejar atrás el kirchnerismo, sino tener verdaderamente un Estado de Derecho o romper con el Estado de Derecho. El equilibrio de poderes es propio al sistema democrático, cualquier sistema democrático sano. Esto no significa solamente que cada poder tiene una competencia, sino además que cada poder tiene la posibilidad de limitar al otro en el caso de que éste se tome atribuciones que no le correspondan. Por ejemplo, en lo particular, a mí me parecería incómodo me parecía imposible vivir en un país donde hubiera una monarquía absoluta. O sea, no aceptaría vivir con un monarca, alguien que estuviera más allá de todos los demás. Incluso, para ser sinceros, me resulta incómodo vivir en un país con una monarquía republicana, aunque el rey solamente tenga responsabilidades formales. La semana pasada, el conflicto entre el gobierno y la Corte Argentina se metió con todo en la campaña política, porque Juan Schiaretti hizo un tuit al respecto defendiendo al máximo tribunal. Vamos a felicitar al gobernador de Córdoba, siempre ponderado, siempre equilibrado. Le pido a los locutores, por favor, que lean el tuit de Schiaretti. El categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema, que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa. A los 40 años de democracia también la fortalecemos con más república, respetando la división de poderes. Si queremos un país normal, empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones. Y Roberto Labaña, quien prefiere mantenerse siempre en silencio, como si los años dieran una sabiduría especial, que vale tanto para Schiaretti como para Massa. También, y de quien vale mencionar, el propio Massa siempre elogia a Labaña, también Labaña salió a decir con un tuit a oponerse al juicio a la Corte, que está en su tramo final, está en el tramo final. Es un juicio que, como ustedes saben, comenzó hace casi más de un año largo y está en su tramo final abstracto, porque finalmente lo único que buscaban era colocar un tema de discusión en agenda y que finalmente va a terminar con un juicio que no va a cargar ni va a cambiar la Corte Suprema de Justicia. Pero sí es simbólico el hecho de que la hayan tenido durante un año y medio este gobierno a la Corte en la mira, utilizando otro poder, el poder legislativo, para tratar de limitarla. Vamos a escuchar lo que Roberto Labaña este sábado dijo. Le pido al locutor que por favor lea su tuit. Siempre nos opusimos al juicio político a la Corte porque pretende condicionar a la justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político, nuestro diputado Topo Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas. Y sorpresivamente, Mauricio Macri, ahora es parte de la campaña de Milei, con cierta astucia, se sumó también a lo de Labaña y a lo de Schiaretti. Ahora, vale decir, ahora vamos a explicar que casualmente quien está en contra de la Corte es el candidato Milei y todos los libertarios, y está en contra de la Corte, no de esta Corte, de cualquier Corte. Así que bueno, no sé cómo interpretar el tuit de Mauricio Macri, pero nobleza obliga, todas las voces, Mauricio Macri, por favor, los locutores.
Rechazo el intento de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el kirchnerismo y respaldado por los diputados de Sergio Massa. Es una verdadera amenaza para la seguridad de todos los argentinos, para las instituciones y la democracia. Y por su parte, Massa, el propio Massa, respondió, vamos a escuchar un audio nuevamente ayer en La Nación Más, planteó donde tenía que plantear que los legisladores no mezclaran el juicio político a la Corte con el proceso electoral. Escuchemos a Massa. Que quede claro, planteé donde tenía que plantear que los legisladores no mezclaran el tema del juicio político con la Corte, con el proceso electoral, por una razón muy simple además. Porque mi mirada sobre la política judicial tiene una parte que nadie discute, pero que a mí sí me interesa discutir. Y te voy a decir cuál es. ¿Puedo? Sí, sí. No, porque ya me ibas a interrumpir. No, es que no me responde la pregunta. Sí, pero... te respondí que le pedí a los legisladores, donde le tenía que pedir el jueves y viernes, que no lo mezclaran con el proceso electoral. Sí, que no, pero ¿estás en contra del proceso de juicio político contra esta Corte? ¿O a favor? No, pará. No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. No es un tema, es un tema del Poder Legislativo. Cuando te conviene, independencia de poderes. Cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con el otro. No es así. Bueno, pareciera que Sergio Massa está divirtiéndose yendo a La Nación Más a vapulear a los entrevistadores de la Nación Más. Pero hagamos un poquito de contexto. A lo largo de la historia hubo y hay conflictos en las justicias y quienes fueron o son parte de los distintos poderes ejecutivos en el mundo. Ante este conflicto de Hamas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estaba enfrentando grandes movilizaciones de la población civil israelí que se oponía a un proyecto de ley que limitaba la autoridad de la Corte Suprema israelí. Es más, muchos analistas conocedores de la política en Medio Oriente consideran que el ataque de Hamas se produjo porque había un debilitamiento interno en Israel a partir de que Benjamín Netanyahu, conservador, quería limitar a la Corte Suprema de Justicia. Como se ve, los problemas de limitar a las Cortes Supremas de Justicia no es ni de derecha ni de izquierda. Aquí supuestamente es el kirchnerismo. En Israel es Benjamín Netanyahu. En Brasil, ¿quién no? Bolsonaro. O sea, nuevamente, no es ni de derecha ni de la izquierda. Es casualmente de líderes que tienen una actitud autoritaria, vengan del sector ideológico que sea. La justicia de Brasil puede dejar inhabilitado al expresidente Jair Bolsonaro para postularse en las próximas elecciones. Vamos a escuchar el siguiente audio que lo explica mejor. Un juicio clave en Brasil. Los 7 magistrados del Tribunal Superior Electoral abrieron la sesión plenaria de la Corte en la que podrían inhabilitar políticamente a Jair Bolsonaro durante 8 años e impedirle ser candidato en las presidenciales de 2026. El exmandatario será juzgado por ataques proferidos contra el sistema de votación electrónica durante una reunión con embajadores en julio de 2022, 3 meses antes de ser derrotado en las urnas por Luiz Inácio Lula da Silva. En su discurso ante los diplomáticos en la residencia presidencial de Alvorada, el entonces presidente aseguró, sin pruebas, que buscaba corregir fallas del sistema de urnas electrónicas vigente con la participación de las Fuerzas Armadas. Nós queremos corregir fallas. Queremos corregir fallas, queremos transparencia, democracia de verdad. Queremos democracia de verdad. El ex capitán del ejército dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado electoral en su contra. Ese argumento atizó posteriormente a parte de sus seguidores radicalizados, que el 8 de enero de 2023, días después de la toma de posesión de Lula, invadieron las sedes de los 3 poderes en Brasilia. En el caso de Estados Unidos no es la Corte Suprema de Justicia, pero sí las Cortes Supremas de los distintos estados, las que también tienen en cancilla al presidente Trump. Por lo que es curioso ese concepto de lawfare que enarbola el kirchnerismo, porque la justicia del mundo siempre se opone a los gobiernos de agenda que tenga tanto progresista como de derecha o a grupos concentrados de poder. Pero en este caso se enfrentaron a personajes propios de la derecha. Recordemos, por ejemplo, varias marchas de seguidores de Bolsonaro para repudiar los diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia que no le gustaron entonces al presidente Bolsonaro. En la misma línea,
Fue muy interesante lo que sucedió en esta campaña, cuando Javier Milei propuso la dolarización de la economía argentina. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, explicó que ese planteo era inconstitucional y que nuestra Constitución dice que nuestro país, textualmente, y no fue en un fallo oficial, no se puede anticipar cuál será la actitud del presidente de la Corte si el candidato libertario decide avanzar con su plan económico, pero no cabe ninguna duda que queda claro cuál es su voluntad y la voluntad de todo el tribunal. En el mismo caso, si ganase Sergio Massa y su gobierno tomase alguna decisión que según la Corte pudiese estar fuera inconstitucional, y en ese caso, ¿qué es lo que haría la Corte? Para que la sociedad lo tenga claro. El instrumento se llama per saltum. La Corte Suprema de Justicia de la Argentina, gobierne Milei o gobierne Massa, y frente a la primera ley o decreto ley que sea inconstitucional, no va a esperar el procedimiento de que pase por un juez de primera instancia, un juez de segunda instancia, o sea, la Cámara, un conjunto de jueces de segunda instancia, que luego pase a un tribunal también colegiado que revisa el fallo de la Cámara y recién así llegue al Supremo Tribunal de Justicia, lo que podría demorar entre 2 y 3 años. Va a utilizar el per saltum. Eso es lo que van a hacer los miembros de la Corte. ¿Qué es un per saltum? En latín, per saltum significa salto de instancia y es una herramienta legal que sirve cuando una causa tiene una sentencia en un juzgado de competencia de primera instancia. La causa reviste gravedad institucional y las partes apelantes pueden llevar el caso directamente a la Suprema Corte de Justicia, evitando que pase a la segunda instancia. Segunda instancia que en la Argentina son 3, ¿no? Es juez de primera instancia, la Cámara, casación y recién allí la Corte. El procedimiento normal es un trámite judicial, se inicia cuando una causa sea civil, comercial o administrativa, ingresa en un juzgado de primera instancia. La primera instancia dicta sentencia y posteriormente, en caso en que las partes se sientan afectadas, tienen el derecho de apelar a la Cámara, donde resolverá el tribunal compuesto por 3 jueces. Si alguna de las partes se siente perjudicada, injustamente quedará la instancia extraordinaria y últimamente la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, todo esto es el sistema normal, que no quiero aburrir a la audiencia más sobre el tema. Pero el per saltum sirve para saltar estas instancias y llegar por vía rápida a la sentencia definitiva de la Corte. No hace falta inclusive que una de las partes presente el per saltum. La propia Corte puede tomar directamente el caso si le parece que reviste gravedad institucional. Y si lo aceptan y lo toman, su decisión queda firme y definitiva. El origen del per saltum se encuentra en el derecho norteamericano, que posee desde el año 1925 una cápite que permite la directa intervención de la Suprema Corte en asuntos de importancia pública imperativa. Textualmente, importancia pública imperativa. Esta regla procesal norteamericana alude a la existencia de razones apremiantes o convincentes, nuevamente entre comillas, razones apremiantes o convincentes para admitir la necesidad de ciertos asuntos que deben ser resueltos de modo inmediato. Vamos a algunos ejemplos en nuestra historia reciente de per saltum. 1990, causa Dromi. El gobierno de Carlos Menem había encargado la privatización de Aerolíneas Argentinas. Un juez de primera instancia dictó una medida que frenó el proceso privatizador a cargo del entonces ministro Roberto Dromi. La Corte tomó en estudio esa experiencia y dictó una sentencia en la que admitió la gravedad institucional y anuló la sentencia del juez en primera instancia antes de que interviniese la Cámara de Apelaciones. Saltamos ahora a 1994. Operación Langostino. El juez Vidal Durán dispuso la libertad para un grupo de narcotraficantes que se encontraban presos y 6 años antes había intentado traficar 588 kilos de cocaína dentro de langostinos congelados. La Corte intervino en un per saltum y los devolvió a prisión. Otro caso, venimos al año 2012, ley de medios. En el medio de la batalla del gobierno de Cristina Kirchner con los distintos grupos de medios, especialmente con el grupo Clarín por la aplicación de la ley de medios, el bloque de senadores kirchneristas presentó un proyecto de ley para reglamentar el recurso al per saltum. Sin embargo, el máximo tribunal se negó a tratar ese expediente por estar en vía extraordinaria y resolvió luego del fallo de la Cámara declarando la constitucionalidad de la ley
pero pidiendo ciertas modificaciones. Juicio político. Esta es la capacidad de arbitraje que tiene la Corte Suprema de Justicia. Está atravesada en la actualidad por un juicio político, luego de los que fueron las filtraciones de los chats del caso del Lago Escondido, en los que, entre otras cosas, se conocieron conversaciones entre colaboradores de Rosati con personas ligadas a la cúpula del diario Clarín y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional inició un juicio político a la Corte con quienes tenían conflicto desde el inicio del mandato y, en el caso de Cristina Kirchner, desde bastante antes. Ahora vamos a escuchar algunas declaraciones del gobierno explicando la iniciativa de los miembros de la Corte, que en realidad les voy a ahorrar. Eran de Kapitanich de 2023, de Axel Kicillof del mismo año, de 2023, del presidente Alberto Fernández el 10 de mayo, del presidente Alberto Fernández nuevamente a lo largo del año en curso. Y prefiero a continuación leer fragmentos de las respuestas que hicieron tanto Horacio Rosati a la iniciativa de juicio político a la Corte, como creo luego también tenemos las del juez Rosenkrantz. Fueron 100 páginas más o menos las que mandaron de respuesta cada uno de los dos jueces que decidieron contestar. De los 4 jueces, 2 de ellos decidieron contestarle a los miembros que llevan adelante el juicio político en el Congreso. Le pido al locutor que leamos primero una síntesis de la respuesta de Horacio Rosati. Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite. En relación a la vinculación que la Comisión de Juicio Político hace entre la Corte y el macrismo, Rosati se encargó de destacar que fue el propio expresidente Mauricio Macri quien manifestó en un libro de su autoría su arrepentimiento por haber propuesto su designación como juez de la Corte en razón de no coincidir con el contenido de sus sentencias. Semejante testimonio, que más allá de la intención de quien lo profirió, implica un reconocimiento explícito a su independencia de criterio, evidencia de falacia de la acusación en este punto. Sobre el proceso del juicio político, Rosati agregó las irregularidades observadas durante la tramitación de esta etapa del juicio político, más allá de su carácter reiterado y sistemático, no lograron desacreditar al tribunal ni doblegar la voluntad de sus integrantes, quienes sentenciaron causas relevantes con autonomía de criterio e irrestricto apego a la Constitución y a las leyes. Y advirtió que el juicio político ha pretendido infructuosamente afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular. Vale la pena mencionar que uno de los argumentos, incluso de Alberto Fernández, que tiene evidentemente con el juez Rosati un tema de conflicto que arrastra probablemente a la época que era Rosati ministro de Justicia, Alberto Fernández jefe de gabinete de Néstor Kirchner, que específicamente cuando lo acusan de que hace fallos a favor del macrismo, Rosati específicamente en el libro de Mauricio Macri dice que se arrepiente de haberlo nombrado. Es decir, Rosati tiene ese extraño privilegio de que lo odia por igual los dos expresidentes, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, lo que sin ninguna duda para él significa una cucarda, ¿no? Porque tener un presidente de la Corte que los dos expresidentes dicen que están totalmente en contra, y uno de ellos dice directamente que se arrepiente de haberlo mencionado, no debe haber señal de mayor independencia. Vamos ahora a 3 fragmentos de respuesta de Carlos Rosenkrantz, el otro miembro de la Corte Suprema de Justicia, que sí envió una respuesta a los legisladores que en el Congreso llevan adelante el juicio político a la Corte Suprema. Por favor, el locutor. Los jueces no estamos para defender la visión de mayorías circunstanciales, por más extendidas y duraderas que fueran, sino para defender el derecho y especialmente la Constitución Nacional. Dijo y añadió aquí, es evidente que se pretende enjuiciarme porque dicté sentencias o escribí votos que contrarían las preferencias ideológicas o políticas de algunos o muchos de los diputados y quizás de aquellos a quienes ellos representan. Por el contrario, esta es una instancia más de una historia desafortunadamente rica en intentos de la rama con atribuciones de control de
de condicionar, neutralizar o directamente cooptar al Poder Judicial de la Nación, y en especial a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicten sentencias que, con independencia de ajuste al derecho vigente, satisfagan las preferencias ideológicas y las necesidades políticas de las mayorías circunstanciales de una comisión en una de las cámaras del Congreso de la Nación. Rosenkrantz resaltó también los esfuerzos que desde hace 40 años el pueblo argentino viene llevando adelante para reconstruir instituciones democráticas y republicanas sólidas y perdurables que se ven seriamente perjudicados por intentos como el representado por este procedimiento. Los otros dos integrantes de la Corte, Lorenzetti y Maqueda, decidieron no contestar el pedido de juicio político. Obviamente los dos que decidieron contestar son los dos que fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri, y como parte del debate hay la cuestión de fondo que me parece muy interesante. No cabe duda que Rosati es, podríamos decir, un socialdemócrata, y Rosenkrantz podríamos plantear que es un liberal conservador. O sea, tienen ideologías, perspectivas de vida, cada una muy respetables, pero distintas. Sin embargo, ¿qué tienen en común? Es su independencia de juicio, su libre albedrío absolutamente inconmovible, y eso es lo que los hace grandes jueces. Lo mismo, sin restarle mérito a los dos que lo precedieron. La cuestión de fondo y la más interesante es probablemente que el libertarismo no está en contra de esta Corte Suprema, como si está el kirchnerismo, si tal palabra todavía no pasó ya a ser obsoleta, o como estaba aquello que era el kirchnerismo y hoy se está convirtiendo en una breve sombra de aquello que fue, sino que están en contra de las constituciones. Es decir, la filosofía libertaria en esencia no solamente está en contra de la moneda nacional, o de cualquier moneda nacional, porque no es simplemente en contra, está en contra también de que haya cualquier tipo, puede ser el dólar, el rublo, el yen, el oro o directamente el trueque. Están en contra de que existan constituciones. ¿Por qué están en contra de que existan constituciones? Porque creen que las constituciones le quitan libertad a los individuos. Claro, las constituciones sí prohíben hacer cosas. Entonces, por lo tanto, en su libertarismo extremo, están en contra de cualquier constitución. En realidad, las Cortes Supremas, fundamentalmente, son el garante de la Constitución. Entonces, si están en contra de las constituciones, ¿cómo no van a estar en contra de las Cortes Supremas? ¿Cuál es la tesis? ¿Por qué creen los libertarios de que las constituciones son inconstitucionales? Perdón, audiencia, si esto parece un juego de palabras. Porque el planteo de ellos es: las constituciones la firma una generación para que la obligue la siguiente. Obliga a la siguiente, es decir, la firmaron, en nuestro caso en 1994-95, pero la primera en 1853, o en el caso de Estados Unidos en 1776, y lo que decidieron los norteamericanos en 1776, con las distintas enmiendas que se fueron produciendo, obligan a los norteamericanos de la tercera década del siglo XXI. Y podríamos decir lo mismo, lo que firmaron los argentinos en la Constitución de 1853-1860, modificada luego con distintas versiones a mediados de los 50, a fines de los 50 y definitivamente en 1994 y 95, obliga a los de esta generación, es decir, aquellos que tienen la edad de la mayoría de los votantes de los libertarios, dicen: ¿por qué yo tengo que respetar esta Constitución? Yo no la voté. En este programa tenemos un testimonio interesante. Por un lado, primero de Beatriz Sarlo, hablando de la gravedad que tendría para ella el juicio político a la Corte, y luego, y lo vamos a colocar primero, le pido a la producción, el de Diego Giacomini. Diego Giacomini fue el profesor, el que le enseñó a Javier Milei la doctrina libertaria y la escuela económica austríaca. 9 de septiembre, en el programa de reportaje que yo hago, Periodismo Puro, Diego Giacomini explica por qué las constituciones son el grave problema. Las constituciones que nacieron con las mejores de las intenciones a partir del liberalismo clásico tienen un grave problema. ¿Cuál es el primer problema? Hablan del contrato social. De vuelta al mismo problema.
no hay contrato social porque nadie lo ha firmado nunca. Pero el problema es peor que con el voto. Es exponencial, se potencia. ¿Por qué? Porque pretenden que sea hereditario y que sea un contrato ad eternum. Si mi padre firmó un contrato, el contrato muere con mi padre. Yo no me tengo que hacer cargo del contrato que hizo mi padre, y es así en todo marco del derecho privado de las personas. Cualquier otra cosa sería injusto. Ahora, más grave el problema. ¿Qué hacen las constituciones? Cometen un error garrafal. Le dan el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad y de la defensa y el monopolio de la administración de justicia al Estado. Voy a pedirle a la producción, algo que no hago habitualmente, voy a querer repetir lo mismo. Le pido por favor a la audiencia, escuchen las palabras de Giacomini, porque acá está el núcleo, lo que llamamos el huevo de la serpiente, acá está el núcleo del problema. Los libertarios creen que las constituciones son un problema, por lo tanto creen que la Corte Suprema de Justicia no debería existir, no el Banco Central no debería existir. Lo que habría que dinamitar no es el Banco Central, habría que dinamitar la Constitución y por tanto dinamitar a la Corte Suprema de Justicia. Vuelvan a escucharlo, por favor presten atención a cada una de las palabras y a los argumentos que son el núcleo absoluto de la filosofía libertaria. Las constituciones que nacieron con las mejores de las intenciones a partir del liberalismo clásico tienen un grave problema. ¿Cuál es el primer problema? Hablan del contrato social. De vuelta al mismo problema. No hay contrato social porque nadie lo ha firmado nunca. Pero el problema es peor que con el voto. Es exponencial, se potencia. ¿Por qué? Porque pretenden que sea hereditario y que sea un contrato ad eternum. Si mi padre firmó un contrato, el contrato muere con mi padre. Yo no me tengo que hacer cargo del contrato que hizo mi padre, y es así en todo marco del derecho privado de las personas. Cualquier otra cosa sería injusto. Ahora, más grave el problema. ¿Qué hacen las constituciones? Cometen un error garrafal. Le dan el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad y de la defensa y el monopolio de la administración de justicia al Estado. O sea, más claro agua. Las constituciones crean el Estado, claro, exactamente. Las constituciones crean el Estado. Por tanto, no debe haber constituciones. Por tanto, el tema no es dinamitar el Banco Central, es dinamitar a la Corte Suprema de Justicia. Esa es la cuestión, el quid de la cuestión. ¿Qué va a suceder si Milei es presidente, por ejemplo, y quiere dolarizar o quiere tomar otro tipo de medidas? Quiere cerrar el Banco Central o dinamitarlo. La Corte Suprema va a actuar por per saltum. Esa es la situación a la que nos vamos a enfrentar. Tenemos una Corte Suprema de Justicia atacada por el kirchnerismo, ya en este momento un kirchnerismo menguante, que todo lo que pueda hacer es un ataque simbólico, y va a ser atacada en el caso de ser Milei presidente por los libertarios con igual o mayor fuerza. Nuevamente demostrando de que aquí no estamos frente a una discusión de kirchnerismo o antikirchnerismo, nuevamente discusión vieja y que atrasa, sino estamos frente a la idea de reformular el sistema político argentino institucionalmente, no partidocráticamente. Vamos a escuchar un breve testimonio de la célebre Beatriz Arlo
aquí en este programa, en el momento en que ni siquiera los libertarios tenían la posibilidad de llegar a la presidencia como hoy. En este caso era por el kirchnerismo, dijo Beatriz, no me fui del país con la dictadura, pero podría hacerlo sin un juicio político a la Corte. En tu anterior columna del diario Perfil hablaste de un golpe cívico en relación a la iniciativa del gobierno de llevar adelante un juicio político a la Corte. Sí, totalmente. Si entramos en esa, yo creo que por primera vez en la vida, yo contemplaría la posibilidad de dejar la Argentina, que no dejé durante la dictadura militar, que seguí trabajando acá, escribiendo como pudiera, publicando como pudiera, etcétera. Si un juicio político a la Corte desestabilizaría todo nuestro sistema político y todo nuestro sistema de garantías. Si esos magistrados no tienen esas garantías, ¿qué se puede esperar de nosotros? Le deseamos a Beatriz que no se tenga que ir de la Argentina y evidentemente, dependiendo cuál sea el resultado de las elecciones, quizás se enfrente a esa problemática. Vamos a cerrar entonces esta serie de testimonios respecto de ¿es la Corte Suprema de Justicia lo único que nos salvará de cualquier exceso de Milei o inclusive de Massa, del que fuese, como fue del kirchnerismo en el pasado, con el último testimonio que hizo el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, en una universidad, en la Universidad de Lomas de Zamora? El canto de sirenas es la desunión y la grieta. El canto de las sirenas es muchas veces el canto de la desunión, el canto de la grieta, el canto del enfrentamiento. Hay que aferrarse al mástil de la Constitución, que es la prenda de unidad, de la unidad nacional. Fue la prenda de unidad nacional lo que nos hizo salir de la anarquía en 1853, fue una prenda de unidad nacional para establecer la reforma de 1994 y seguramente va a ser una prenda de unidad nacional para transitar este mar Egeo que tenemos que transitar para llegar al destino que todos queremos. Exactamente, la Constitución es una prenda de unidad nacional, como dijo el presidente de la Corte. Me deja abierto el tema de mañana. Mañana quiero explicar la relación que existe entre violencia, democracia y Constitución. ¿Por qué casualmente existe Constitución como pacto democrático para que no haya violencia? Por lo tanto, violencia es lo opuesto a democracia. Cerramos esta apertura de hoy que se la dedicamos a nuestra valiente Corte Suprema de Justicia, que se ha enfrentado al que venga, a Macri, al kirchnerismo, y que seguramente le tocará hacerlo con Milei o con Massa, con esa misma canción de apertura. No muy feliz, pero lo mejor que encontramos, Señor Juez, de Ozuna y Anthony Santos.